Queremos hablar esta tarde, hermano, acerca de un tema que le hemos titulado El don de Dios. El don de Dios. El texto está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Un texto archiconocido, ¿verdad? Isaías capítulo 9, verso 6. Y dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Todos los años, amados hermanos, por estas fechas, comienza en las redes sociales la controversia acerca de si hay que celebrar la Navidad o no. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Y como nosotros creemos que sí, quiero centrarme un poquito en los que dicen que no. Los que dicen que no alegan que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y tienen razón. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Y para los que así piensan, amados hermanos, dan a entender dos cosas. Número uno, para ellos es muy importante el día y no el hecho. Y número dos, nunca van a celebrar el hecho porque nadie sabe qué día exacto nació Jesús. En otras palabras, que si se nos ocurriera a nosotros celebrar ese hecho, digamos, el 20 de marzo, allá vendría también una ola de ataques. No, que Jesús no nació ese día. Y bueno, entonces nunca lo van a celebrar. Sí, pero lo hacemos todos los días. Sí, pero eso es genérico. Pero además, hermanos, los que dicen que no se debe celebrar alegan que ese día en el Imperio Romano se celebraba la Saturnalia. Escuche, una fiesta, la Saturnalia. Y es verdad, el día 25 de diciembre en el Imperio Romano se celebraba la fiesta de la Saturnalia. Los paganos celebraban esta fiesta en conmemoración al dios Sol. Escuche. Y por supuesto lo hacían a su manera. Borracheras, orgías sexuales, regalos, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿qué hacían los cristianos cuando los impíos celebraban la Saturnalia? ¿Qué hacían nuestros hermanos de ese entonces? ¿Acaso se encerraban en sus casas hasta que los paganos terminaran sus fiestas? Yo creo que no, hermano. Conociendo la historia de la iglesia y cómo eran capaces de dar su vida por Cristo aún en el circo romano, yo creo que los hermanos de ese tiempo no se encerraban en sus casas. Yo creo que los cristianos seguían adorando a Cristo y seguían proclamando a Cristo. Eso mismo haremos nosotros. Mientras los paganos celebran su Saturnalia moderna,
nosotros seguiremos adorando y proclamando a Cristo. Nosotros no adoramos al Dios Sol. Nosotros adoramos a aquel que creó al sol, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no celebramos el día, sino que festejamos, amado, la noticia más extraordinaria de la historia humana, que Dios decidió hacerse un hombre y habitar entre nosotros. Dios vino a este mundo, eso es un hecho, es una realidad. Y nosotros no vamos a caer en la confusión religiosa porque el diablo se está robando la noticia. Se está robando en muchos el hecho, que es lo importante. Lo importante es que Jesucristo nació, que Jesús vino a este mundo y que nació en un establo de animales para luego ir a una cruz y salvarnos a nosotros. Y eso tenemos que celebrarlo. Mientras los paganos celebran la Saturnalia, nosotros celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Hermano, Jesucristo es el regalo de Dios para esta humanidad. Y no hay regalo más grande y más valioso que Jesús. No lo hay. Jesús es el don inefable. No lo podemos explicar con palabras humanas. Las palabras humanas se quedan cortas ante la majestuosidad de Cristo. Así como que tampoco podemos explicar con palabras humanas ese misterio que siendo Dios se hizo hombre, era 100% hombre y al mismo tiempo 100% divino. Jesucristo es el don inefable. Por lo tanto, Dios espera que lo aceptemos, lo agradezcamos y lo celebremos. Aleluya. Para que podamos entender la grandeza del don de Dios, que es de ese don que Dios le ha dado a la humanidad, yo quiero expresar este mensaje a través de 3 puntos fundamentales. Número 1, el significado de la palabra don. Número 2, el propósito del don de Dios. Y número 3, la reacción de los hombres ante el don de Dios. Así que la palabra don significa regalo. Significa regalo. Y un regalo es algo que usted recibe. Es algo que alguien preparó para usted, ¿verdad? Puede ser algo más o menos valioso materialmente hablando, pero que encierra otros valores que no se pueden medir. No se pueden medir. Usted no puede cuantificar cuánto amor, cuánta buena intención viene acompañando ese regalo. Generalmente, amados, el propósito de un regalo es expresar lo importante que es usted para esa otra persona. A fin de cuentas, no le hacemos regalos a todo el mundo, sino a aquellas personas que más valoramos. Que más valoramos. Dios nos ha hecho regalos valiosísimos. Nos dio la vida. Nos dio una hermosa naturaleza que podemos contemplar. Nos dio el don de la paternidad. Nos dio los hijos. Nos dio la familia. Dios nos ha regalado dones y talentos. Nos ha dado amigos y un largo etcétera, hermano. Pero sobre todos los dones, nos ha dado el más grande de todos. Nos regaló a su Hijo amado. Dice la Biblia, porque un niño nos es nacido. Escuche, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note que dice, porque un niño nos es nacido. O sea, es para nosotros ese niño. Hijo nos es dado. ¿A quién le fue dado ese hijo? A nosotros. Para nosotros. No hay regalo que se pueda comparar con el Hijo de Dios. No lo hay.
Y eso significa que Dios nos ama. Y significa que somos valiosos para Él. Por esa razón la Biblia dice, Juan capítulo 3, versos 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Escuche, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué hombre sería capaz de dar un regalo como este? Eso quiere decir dos cosas. Número uno, nadie puede superar el amor de Dios. Número dos, nadie puede superar el amor de Dios por ti. Pensé que se iban a gozar con eso, hermano. Iban a decir un amén resucitado ahí, pero voy a repetirlo, hermano. Lo dije muy rápido. Número uno, nadie puede superar el amor de Dios. Número dos, nadie puede superar el amor de Dios por ti. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha mostrado su amor. Dios no esperó a que tú y yo fuéramos hijos de Él, fuéramos sus amigos para mostrarnos su amor. No, cuando éramos pecadores, ya Cristo había muerto por nosotros. Y esa es la manifestación del amor de Dios por nosotros. Y también dice la Escritura, Romanos capítulo 8, verso 32. Escuche, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios te regaló a su único Hijo, lo más valioso para Él, ten por cierto que no escatimará en darte todo aquello que es para tu bien. Si te regaló a su Hijo, ten por cierto que también te regalará el matrimonio que tú necesitas. Te regalará la salud que tú necesitas. El trabajo que tú necesitas. Y todo aquello que Él sabe que es para tu bien. No escatimó a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuánto le alaban, hermano? Y si algo me gusta de Dios, tantas cosas que me gustan de Dios, todas, pero si algo me gusta de Dios es que Él no escatima. Dios no es mezquino. Cuando Él decide dar, amados hermanos, dice la Biblia que lo hace en abundancia. Dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Escuchó eso? Colmas de bendición a todo ser viviente. Pero el apóstol Pablo lo dice de una manera que me gusta. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es decir, cuando tú le pides algo a Dios y Él decide dártelo, Él te lo da mucho más allá de lo que tú has entendido y de lo que tú has pedido. Dios es abundante. ¿Cuánto alaban su nombre? Por eso nos regaló a su Hijo, cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. ¿Podrá alguien superar este regalo de Dios? Este regalo es para ti. Este regalo es para ti. No sé si alguien dice, este regalo es para mí. Pero dígalo con gozo, hermano. Dígalo con gozo, diga, este regalo es para mí. ¿Y cuál es el propósito del don divino? ¿Cuál es la intención de Dios al darnos su Hijo amado? El mismo Jesús lo explica.
En Marcos capítulo 2, verso 17, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Él vino a rescatar a aquellos que saben que han pecado contra Dios y necesitan ser libres. Aleluya. Pero hermanos, a pesar de que la Biblia dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios, sin embargo, los fariseos creían lo contrario. Ellos pensaban que no eran pecadores. Por eso Jesús les dijo, los sanos, o sea, ustedes dicen que están sanos, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aleluya. Yo no sé si alguien aquí sabe que ha pecado contra Dios. Yo no sé si alguien aquí dice, yo necesito que Cristo me sane. Alabado sea Dios. Él murió en la cruz por ti y por mí. Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Hermanos, toda la ira de Dios que debía ser derramada sobre nosotros los pecadores, Dios la derramó sobre su único hijo. Toda la furia de Dios cayó sobre su hijo y no sobre nosotros. Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y la perfecta justicia de Dios fue satisfecha con el perfecto sacrificio de Cristo en esa cruz. Por lo tanto, ahora tú y yo, si aceptamos ese regalo de Dios, tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Tenemos vida eterna, tenemos la salvación eterna. Somos libres de la ira venidera. Alabado sea Dios. Somos libres de la condenación eterna. Gracias al don de Dios. Gracias al regalo de Dios que se ofreció por todos nosotros. Aleluya. ¿Cuántos le alaban a Él? Bendito sea Dios. En lugar de la condenación, ahora tenemos vida eterna. Vida eterna. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una dádiva, hay un regalo de Dios. Cristo, amados hermanos, no solo perdona todos nuestros pecados. Cristo no solamente nos libra de la ira venidera. Cristo no solamente nos regala la vida eterna, sino que Cristo nos hace nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Jesucristo vino a transformar nuestra naturaleza caída. Él vino a darnos un nuevo corazón. Él vino para que rechazáramos lo que antes amábamos y para que amáramos lo que antes rechazamos. Por eso ahora los que hemos creído en Cristo, los que somos nueva criatura, gracias al don de Dios, ahora amamos la Biblia, amamos la iglesia, amamos los hermanos, amamos orar, amamos buscar las cosas de arriba, pero rechazamos el mundo con todos sus ofrecimientos perdidos. Alabado sea Dios. Cristo vino también a librarnos del temor de la muerte. Del temor de la muerte. Los cristianos ya no le tienen miedo a la muerte. Yo pensé encontrar más amén ahí. Porque sabemos que en Cristo tenemos vida eterna. Una vez que crucemos el umbral de la muerte física aquí y cerremos nuestros ojos en esta tierra, cruzando ese umbral, lo vamos a abrir en la eternidad en el reino de Cristo.
Amados, el cristiano sabe que una vez que se despida de este mundo, lo primero que va a ver cuando cruce la eternidad va a ser a Jesús. A Jesús. Alabado sea Dios. Esa es la gran esperanza del cristiano. ¿Tú quieres un regalo más grande que ese? ¿Qué regalo se puede comparar con ese? Mientras muchos viven aquí abajo, bajo el temor de la muerte, los cristianos tenemos una esperanza eterna. Y es que dice la Biblia, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria a Dios. A los mundanos, hermanos, su esperanza llega hasta el sepulcro, pero nosotros no. Porque nuestro Dios no está limitado por el tiempo, Él habita la eternidad y sus hijos estamos convocados y llamados a esa eternidad con Él. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia dice, Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. Se las quitó al diablo porque lo venció. Así que ahora no tenemos temor a la muerte. Gracias al don de Dios, gracias al regalo de Dios, ya no hay temor a morir. Pero Cristo también vino para darnos su gracia. Vino a darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino para darnos de su Espíritu Santo. Vino para darnos herencia en los cielos. Vino para darnos grandísimas y preciosas promesas. Vino a darnos su paz porque Él es el príncipe de paz. Y un largo etcétera, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, todo esto comenzó el bendito momento en que Jesucristo nació en Belén de Judea. Por tanto, tenemos innumerables razones para alegrarnos y celebrar el hecho de que Jesucristo nació. Y tenemos que proclamar a los cuatro vientos que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Tenemos que proclamar a los cuatro vientos que Cristo es el don de Dios para esta humanidad y todo lo que implica ese don. Amén. Ahora ya sabemos, hermanos, lo que significa el don divino, ese regalo de Dios y el propósito de ese don. ¿Para qué vino Cristo, el regalo de Dios a este mundo? Pero la pregunta es, ¿cuál ha sido la reacción de esta humanidad ante el don de Dios? Veamos. Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Como ustedes ven, hermano, el cielo lo celebró. El cielo lo celebró. Aquel canto de las huestes celestiales eran palabras proféticas que declaraban lo que la vida y el ministerio de Cristo harían. Mire, hermano, ¿quién sabía que Cristo venía? ¿Lo sabían los ángeles? No, ellos no sabían el día, no sabían nada. Sin embargo, cuando Cristo vino, alabado sea Dios, hay una multitud de huestes que dijeron, no podemos estar quietos aquí, tenemos que glorificar al Hijo de Dios. Y vinieron y glorificaron a Jesús. Fue algo extraordinario. Yo me imagino que aquellos pastores que estaban allí, imagínense en la noche, y de repente se alumbra todo aquello, hermano, con la gloria de Dios allí. Eso fue extraordinario. Un espectáculo glorioso, el más grande de la historia. Alabado sea Dios. Y dijeron algo glorioso los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. Era algo profético, aquel canto. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús traería gloria a Dios en las alturas. Pero esa vida de Cristo, ese ministerio de Cristo traería ¿qué? Paz a los hombres. ¿Y qué más? Traería la buena voluntad de Dios para con nosotros. En otras palabras, nosotros pecamos, nosotros le dimos la espalda a Dios, nos volvimos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios decidió darnos una segunda oportunidad. Es como que Dios extiende la mano a un enemigo y dice, no importa, yo quiero volver a tener una buena relación contigo a través de Cristo. Cristo es la buena voluntad de Dios. ¿Cuántos le alaban? Mire, hermano, si los ángeles cantaron, nosotros también. Si los ángeles cantaron, nosotros también. Hay muchos que quieren cantar aquí hoy. Aleluya. Ahora, escuche, además del canto, escuche la noticia que aquel ángel le dio a los pastores. Dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Cuántos saben que Dios siempre da buenas noticias? Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esa noticia es para ti también. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, esta es, gloria a Dios, este es el núcleo del Evangelio. Esta es la noticia que tú y yo tenemos que proclamar. Hay un Salvador, no dos ni tres. Hay un Salvador que ya nació. Se llama Cristo Jesús. Él es el Señor. Esa es la noticia que tenemos que proclamar nosotros. Esa es la noticia más grande de todos los tiempos. Tenemos que proclamar esa noticia. Ese es el Evangelio. Hermanos, el cielo lo celebró. Pero ¿cómo reaccionaron los pastores? ¿Qué hicieron los pastores cuando escucharon aquella noticia? La Biblia dice que se apresuraron, salieron corriendo hacia Belén para buscar a Jesús. Y dice que cuando hallaron al niño, cuando hallaron a Cristo, comenzaron a publicar a todos lo que se les había dicho acerca del niño. Gloria a Dios. Y cuando regresaron, dice que regresaron con gozo, alabando y bendiciendo a Dios. Hermanos, porque todo aquel que tiene un encuentro con Cristo regresa diferente. Regresa alabando, regresa glorificando a Dios. Ellos proclamaron acerca de Jesús. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que imitar. Así reaccionaron ellos. Así espera Dios que reaccionemos nosotros. Alabado sea Dios. Pero la Biblia da más reacciones de la humanidad ante el don divino. Y yo quisiera que ustedes se sentaran un poco más. Si no
recuerdan lo que le dije anteriormente, hermano, quiero que recuerden esta parte. Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judeas, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. La Biblia dice que vinieron unos magos del oriente a Jerusalén. Ahora, estos magos, hermanos, eran hombres sabios. Escuchen, eran hombres sabios que se dedicaban a la astrología, es decir, a estudiar las estrellas, los planetas, etcétera. No eran solo 3 magos, como dice la tradición católica. No, hermano. Sino era una gran comitiva. Eran muchas personas distinguidas que habían venido desde muy lejos para adorar a Jesús, el rey de los judíos. Pero la Biblia dice que Herodes se turbó y escuche, y toda Jerusalén con él. La pregunta es ¿por qué? Uno puede entender por qué Herodes se turbó, pero ¿por qué Jerusalén se turbó? Herodes, hermanos, no era judío. Escuche, no era judío. Y estaba puesto por Roma como el rey de los judíos, allí en Judea. Así que este hombre, como no era judío, tenía temor de ser depuesto como rey. Y eso lo volvió paranoico. Escuche, paranoico. Comenzando su reinado, aniquiló a todos los del Sanedrín, es decir, a los del tribunal, máximo tribunal de los judíos. Mató a 300 oficiales de la corte sin tener piedad alguna. Pero para el final de su vida, una enfermedad agravó la paranoia de este hombre. De tal modo, escuche, que mató a su esposa Mariam. Escuche, la mató porque pensó, esta me va a matar a mí y va a ocupar el trono. Y a la madre de su esposa, Alejandra, también la mató, por si acaso, la suegra. Hay que eliminar a la suegra. Dice la paranoia de este hombre.
Pero no paró ahí, mató a su hijo mayor, Antípater, el sucesor de él en el trono, lo mató también. Pero no paró ahí, mató a 2 hijos más, Alejandro y Arisóbulo, los mató, por si acaso. Y todo esto, hermano, provocó que el emperador romano Augusto dijera, escuche, es más seguro ser el puerco de Herodes que su hijo. Escuche. Pero aquí no para todo. Cuando Herodes sabía que su muerte se estaba acercando, mandó a arrestar a muchos líderes de Jerusalén con cargos falsos, lo metió en la cárcel y dio una orden. Dijo, el día que yo me muera, los matan a todos. El mismo día. Porque como yo sé, decía él, que nadie va a derramar una lágrima por mí, pues ese día se va a derramar lágrimas de todas maneras. Así que, conociendo esta personalidad diabólica, se pueden ustedes imaginar cuando llegan esos magos del oriente y dicen, ¿dónde? Le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ay, el hombre se turbó y Jerusalén sabía lo que significaba que este hombre se turbara, porque podía emprenderla de una manera que ellos no sabían. Alabado sea Dios. Así que este hombre echa a andar un plan diabólico, manda a llamar a los principales sacerdotes, los escribas, ¿verdad? Fíjese si este hombre estaba mal, que había depuesto a varios sumos sacerdotes. No me cuadra lo quitaba, porque era una autoridad política. Decía, me puede quitar mi reino, y lo quitaba. Así que en su época hubieron muchos sumos sacerdotes. Los manda a buscar a todos, a los escribas, y les pregunta, ¿dónde es que debe nacer ese Cristo? Y ellos le dicen, bueno, la profecía dice que en Belén de Judea. De allí saldrá el que va a ser el guiador de nosotros, de Belén de Judea. Así dicen las escrituras. Entonces Herodes trama un plan en secreto, llama a los magos en secreto, le dice, mira, vayan allá a Belén, encuentren a ese niño, adoren a ese niño, y vengan y díganmelo, porque yo también voy a ir a adorar. Pero ya a esa altura los magos sabían, amados hermanos, las intenciones de Herodes, ¿verdad? Así que de todas maneras, viene la estrella, los guía hasta allá, ellos llegan, se regocijan, ustedes conocen la historia, adoraron y el Señor le dijo, ni se les ocurre regresar a Herodes. Y regresaron por otro camino. Porque es que cuando tú vienes a Cristo, amados hermanos, tienes un encuentro con Él, tu camino cambia, tu camino es diferente, nunca más es el mismo. Alabado sea Dios. Así que regresan por otro camino y cuando este hombre se entera de que fue burlado así, la Biblia dice que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años y no solamente en Belén, en los alrededores de Belén por si acaso. Alabado sea Dios. Así que, amados hermanos, aquí en esta historia que leímos, encontramos 3 reacciones típicas de la humanidad ante el don de Dios que es Cristo. 3 reacciones. En primer lugar, la reacción de Herodes. Herodes quiso matar a Jesús. Herodes simboliza a las personas que de buena gana destruirían a Cristo. Porque ven que Cristo interfiere con sus vidas. Son personas que quieren hacer lo que les plazca. Pero al ver a Cristo y a sus enseñanzas, la conciencia les reprende. Por eso, si ellos pudieran, mataran a Cristo, quitaran la Biblia, quitaran las iglesias, para que no hubiera nada que estorbara su pecado. En segundo lugar, encontramos la reacción de los sacerdotes y los escribas, es decir, los religiosos. ¿Cómo reaccionaron ellos? Con total indiferencia. Total indiferencia. Si conocían las profecías,
Si habían llegado aquella gente distinguida y habían dicho, el rey ya nació, ¿cuál era la reacción natural? Tenían que haberse ido con los magos también a Belén, a ver el rey de los judíos que había nacido. Pero no, ellos se quedaron en el templo, se quedaron haciendo sus rituales religiosos, como siempre, su rutina religiosa de toda la vida, en eso se quedaron ellos. O sea, fueron totalmente indiferentes a Cristo. Y estos simbolizan a todas las personas que les interesa más sus propios asuntos que Jesucristo. Inclusive simbolizan a los creyentes que viven centrados en sus propios asuntos y no en las cosas de Dios. Son aquellos creyentes que nunca evangelizan. Les cuesta trabajo para asistir a las reuniones de oración. No sirven en ningún ministerio de la iglesia, porque para ellos los asuntos personales tienen más importancia que Cristo. Así que son indiferentes a las cosas de Dios. Pero en tercer lugar encontramos la reacción de los magos del Oriente. Estos simbolizan a las personas que buscan a Jesús hasta encontrarlo. Son las personas que harán cualquier tipo de sacrificio con el objetivo de ver a Jesús y adorar a Jesús. No importa cuánto tenga que caminar, no importa cuán largo sea el asunto, no importa que tenga que cambiar de trabajo para poder asistir a la iglesia, no importa, porque yo quiero una sola cosa, yo quiero encontrarme con Cristo, yo quiero adorar a Cristo. Son las personas que al ver la gloria de Cristo no tendrán reparo alguno en abrir sus tesoros y ofrecérselos a Cristo. Estos magos simbolizan a todos aquellos que son guiados por Dios. Históricamente, amados, así ha reaccionado el mundo ante el don de Dios. Unos lo rechazan abiertamente, son hostiles hacia Jesús y la iglesia. Otros son totalmente indiferentes. No les importa para nada Jesús y su iglesia. Pero otros, lamentablemente los menos, le adorarán con todo su ser. ¿A cuál de estos grupos perteneces tú? ¿Serás acaso como Herodes? ¿Eres tú de aquellos que odian a Jesús y a la iglesia? ¿Eres tú de aquellos que son hostiles a Cristo y a su iglesia? ¿Eres tú de aquellos que aman tanto el libertinaje de estos tiempos que te alegrarías si desapareciera la Biblia y la iglesia? ¿Eres tú un Herodes de estos tiempos? ¿O acaso eres como los religiosos del tiempo de Cristo que eran totalmente indiferentes? Después de escuchar un mensaje como este, ¿saldrías de aquí sin importarte nada? Después de saber de que Dios ha dado a su Hijo por ti y todo lo que eso implica, ¿serías capaz de rechazarlo para seguir ocupado en tus asuntos personales? Aún si dices que eres creyente, ¿seguirías sin involucrarte en las cosas de Dios porque todavía tus asuntos personales son más importantes? ¿Eres totalmente indiferente al don de Dios? ¿O acaso eres tú como los magos y los pastores, aquellos que recibieron el anuncio de los ángeles, verdaderos adoradores de Dios?
¿A cuáles de estos grupos perteneces tú? ¿A cuál de estos grupos tú perteneces? Yo te digo, Jesús es el don inefable. Por lo tanto, Dios espera que lo aceptemos, que lo agradezcamos y lo celebremos. Aleluya. La Biblia dice que Zaqueo procuró ver quién era Jesús. ¿Y cómo terminó su historia? Con Jesucristo en su casa, regalándole la salvación. Así puede terminar tu historia hoy. Así puede terminar tu historia hoy. Si en verdad tú procuras ver quién es Jesús como los magos, tú te vas a encontrar con Cristo y tu vida va a ser transformada. Pero si no es así, vas a ser indiferente. Saldrás de aquí y como dice una canción, la vida sigue igual. Porque no te importa Cristo. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta un día. ¿Cuál día? El día que tengas que presentarte delante de Él. Porque así lo revela Apocalipsis, amados hermanos, así lo revela el último libro de la Biblia, así lo dice que un día se va a derramar la ira del Cordero. Escuchen, la ira del Cordero. Usted dice, un Cordero que es manso, como la ira del Cordero. Y la gente va a querer esconderse en las cuevas, en los montes, y a decirle los montes de las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero que ha llegado, el día de su ira ha llegado. Pero será demasiado tarde. Eso es para los indiferentes. Eso es para los que son como Herodes, que son hostiles a Jesús. Pero no para aquellos que son adoradores. Porque mientras eso pasa aquí en la tierra, usted y yo estaremos en el cielo glorificando al Señor por siempre. Adorando al Cordero que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le alaban a Él? Aleluya. ¿Qué tú vas a hacer con el don de Dios? Con el regalo de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a odiar? ¿Lo vas a ignorar? ¿O vas a aceptar el regalo de Dios? Juan capítulo 1, verso 11 y 12 termino. Dice aquí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué vas a hacer con el don de Dios?